empezamos el mensaje. Deja que la luz de Jesús sane tu corazón. Hoy podemos hablar, hoy queremos enfocarnos en la luz del Señor que viene a liberar, que viene a sanar el corazón del creyente. ¿Liberarnos y sanarnos de qué? De experiencias vividas que que nos duelen cuando nos recordamos de ellas. Tal vez en la infancia se burlaron de nosotros, o tal vez alguien nos ofendió, o tal vez fracasos de los cuales nos avergonzamos, situaciones en la vida en las cuales nos hemos ofendido, y cuando nos recordamos de eso, el corazón se achica. Y Satanás quiere siempre recordarnos esto. Él lanza esas flechas y habla adentro del corazón, pero Jesús también ha venido a salvarnos también de estas cosas, a liberarnos de estas cosas. En pocos momentos vamos a ir a Malaquías capítulo 3, pero primero quiero empezar con Lucas capítulo 2. Jesús nació y sus padres, los dos son de la casa de David, del pueblo de Israel. Ellos guardan los mandamientos. Y, y no vamos a detallar más las cosas y los rituales que ellos hacían, los padres de Jesús. Vamos a ir a Lucas 2, versículos 25 al 32. Vamos a leer el encuentro de los padres de Jesús con Simeón. Simeón, y este Simeón dijo palabras proféticas acerca de Jesús. Lucas 2, 25 al 32. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la luz para revelación a los gentiles y también la gloria de del pueblo de Israel. Jesús es el judío de la tribu de Judá más famoso del mundo. Y cuando Él regrese a edificar su reino y todos los pueblos vengan a Jerusalén, Él será la gloria de Israel. No Netanyahu. Nosotros oramos por nuestro gobierno, por Netanyahu, ni otro líder, sino que Jesús es la gloria de Israel. Así que esto lo profetizó Simeón. Jesús es la luz. Y en el libro de Juan, capítulo 12, Jesús habla sobre sí mismo, testifica sobre sí mismo. Juan 8:12. Vamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida. Vida es bueno. Vida es gozo, vida es creatividad, vida en lo positivo de la palabra, es amor, es libertad. Todas las cosas buenas que están conectadas con la vida, que Jesús nos quiere dar. Nosotros queremos recibirlas y aprender cómo recibirlas para nuestras vidas. Así que Jesús es la luz del mundo, y en Malaquías capítulo 3, y voy a leer los versículos 19 al 21. En español es Malaquías 4, del 1 al 3.
Malaquías 4, del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día. Aquí hay algo, esto es una profecía de lo que ocurrirá en el futuro. Aquí en la palabra de Dios no tenemos una cronología clara de cómo ocurrirán los eventos. Y dice aquí, versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación y Cuando Malaquías habló esto, fue 500 años antes de Jesús, y para Malaquías esto era el futuro. Saltaréis como becerros de la manada, dice aquí. Vosotros los que teméis, o sea, se refieren a los creyentes. Mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. También Jesús trae en sus alas la salvación y la sanación. Si nosotros vamos, ustedes se gozarán. Esto quiere decir, saltaréis, quiere decir que se gozarán como becerros. Aquí se refiere a la cría de la vaca, los becerros de la manada. Ustedes serán como un becerro gordito que está contento. Más o menos eso quiere decir esta última frase del versículo 2 de Malaquías. No seremos gordos, literalmente hablando, pero sí estaremos gozosos de estar en el reino de los cielos. Y hoy, quien entra en esta realidad, también todo quien entra en esta realidad puede y se pone el escudo de la fe de Jesús, puede sentirse como un becerro que se siente bien y está gordito. Hollaréis, versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Los justos gobernarán en el milenio. Gracias a Dios porque tenemos esa esperanza. Pero el versículo el versículo principal, la frase principal en la cual nos queremos enfocar es: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ya como dije anteriormente, nosotros conocemos esta realidad que nuestro enemigo, si no puede impedir de la persona venir a la fe, por medio de que él siembra dudas o llena su cabeza de muchas cosas, por medio de que lo manipula y lo seduce o lo tenta, si no puede impedir que esa persona llegue a la fe, pues intentará que ese creyente no sea efectivo y le recordará las veces que ha fracasado en el pasado. ¿Recuerdas lo que hiciste allí mal? ¿Recuerdas lo malo que estuviste en otra situación? Creo que cada uno de nosotros puede identificarse con esto. Yo me acuerdo que estuve en el colegio y estaba en una clase de matemáticas nueva que estábamos estudiando y no entendía bien esa clase en ese tiempo, y la profesora me llamó al tablero y me dijo: Daniel, ven al tablero. Hoy, pensando bien, pude haber sido valiente y decirle a la maestra que no entendía nada. Pero bueno, salí al tablero. Me salió un resultado que el resultado era 0. Así hice el ejercicio en el tablero y y toda la clase se rió de mí, pero yo sí me acuerdo de ese evento. Hoy sé muy bien cuál era el resultado de esa operación. Pero el punto es de que Satanás nos hace recordar esos pequeños fracasos, o hay personas que tal vez han sufrido cosas peores, por ejemplo, abusos sexuales o cosas peores que tal vez personas hayan pasado en su niñez. Y todas esas cosas las recuerdo porque Satanás busca que no seas efectivo. Y en Jesús
podemos encontrar la libertad de todas estas cosas si dejamos que su luz toque nuestro corazón. Así que pongamos atención a estas tres cosas: el sol, la justicia y la sanación. En el mundo físico, sin el calor del sol, las plantas no crecerían, no hubiésemos podido existir, porque el sol nos da, como ya sabemos, la vitamina D que necesitamos en nuestro cuerpo. El sol también es saludable porque si ponemos afuera al sol algo, no sé, los microbios mueren cuando están expuestos al sol, cuando ponemos algo al sol. El sol en un momento puede ser bueno, pero nos podemos quemar si nos estamos mucho tiempo al sol. Puede ser malo. Pero acá el significado del sol en este versículo es de algo bueno. Y el sol en el cielo es una imagen de el sol espiritual y de la luz espiritual, que es Jesús. Dios nos ha llenado y nos ha rodeado de cosas físicas que señalan una realidad espiritual, y es bueno aprenderlas. Cuando leemos la palabra de Dios, Jesús, por ejemplo, puso como ejemplo en una parábola la parábola del sembrador, y él le daba significado a las cosas que veíamos físicamente en este mundo. Así que Jesús es la luz. En Él hay vida, en Él hay sanación. Y este sol, tal como leímos, es un sol de justicia. ¿Por qué sol de justicia? Porque solamente los justos entrarán al reino de los cielos. Los impíos y los pecadores no entrarán al reino de los cielos, solamente los justos, aquellos que fueron justificados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, al reino de los cielos. En otro lugar, Jesús le dice a sus discípulos que no se gozaran, que los demonios son expulsados en su nombre, sino que se gocen que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Los pecados no por nada son borrados, sino que se pagaron en la cruz. Ningún sacrificio de animales puede expiar nuestros pecados, pero el Hijo de Dios, que se identificó con nosotros y pasó su vida sin pecado, Él, limpio y justo, Él pudo morir por nosotros y sacrificarse por nosotros para salvarnos, y esto fue lo que Él hizo. Así que solo los justos pueden entrar al reino de los cielos. Jesús tomó nuestros pecados y tomó nuestros pecados cuando fue crucificado y nos dio a nosotros su justificación. En Romanos capítulo 5, Romanos 5, nosotros leemos en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados en la fe, y esto es duro para nosotros del pueblo de Israel, porque en la ley están escritos muchos requisitos que debemos hacer, porque está escrito en el libro de Deuteronomios que si cuidamos o mantenemos los requisitos de parte de Dios, seremos justificados. Y está escrito en otra parte de la palabra de Dios de que será maldito quien no mantenga todos los mandamientos, y sabemos muy bien de que es imposible hacer todos los mandamientos.
y sabemos de que todo quien intenta cumplir toda la ley es maldito. Así que para el pueblo de Israel se nos es difícil recibir de que por gracia, de que, o más bien, de que no podemos hacer nada para recibir la justificación de Dios. No se puede, ningún dinero del mundo no puede comprar la salvación de Dios, la justificación de Dios. Y hay personas que creen que son perfectas, pero nosotros tenemos que examinarnos frente a la palabra de Dios. Quien, ha- quien, quien se enoja, quien se enoja sin razón contra un hermano, pues ya ha pecado en su corazón con odio, dice la palabra de Dios. Hay personas que juran en Dios, o dicen en inglés a veces las personas, oh my God, usan el nombre de Dios las personas muy ligeramente en muchas ocasiones, y esto es prohibido ante los ojos de Dios. Esto es el Dios, el nombre de Dios es santo. No dirás, no jurarás en vano, dice la palabra de Dios. Y así que todos son culpables, todos nosotros somos culpables. Y cuando cuando nosotros creemos en el sacrificio que Dios ofreció al mundo, si creemos en Jesús, nosotros recibimos justificación. Nosotros somos justificados por fe y por esta razón tenemos paz con Dios, porque el bloqueo que era el bloqueo que había entre Dios y nosotros fue quitado, el pecado. Ahora tenemos paz con Dios. Antes era rechazado. Tal vez mis padres en mi infancia estuvieron divorciados y me sentí rechazado en la infancia, o tal vez la sociedad me rechazó. Y esto es acerca de lo que hablamos anteriormente. Todo, todo esto, Dios te dice que tú perteneces a la casa de Dios y que te amé antes de que nacieras, dice Dios, y por esto sacrifiqué a Jesús, a mi Hijo, por ti. Así que Jesús tomó todos nuestros pecados y nos da a nosotros su justificación. Ustedes ven de que Jesús vino a justificar, y por otro lado, ¿qué viene Satanás a hacer? Él viene a culpar. Ustedes recuerdan la historia de Job. Satanás estuvo en el cielo y empezó a hablar cosas malas en contra de Dios, de Job, perdón. Nosotros leemos en la palabra de Dios acerca de esta serpiente antigua que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Satanás es acusador. Nos acusa ante Dios, pero también nos acusa dentro de nuestros corazones y nos recuerda lo que no está bien. Jesús vino a justificar y Satanás vino a culpar. Y tenemos una lucha interna a quién le creemos. Todo lo que viene a nuestra mente, no siempre todo lo que viene a nuestra mente son pensamientos propios de nosotros, sino que hay pensamientos que pone Dios en nosotros y pensamientos que Satanás viene a nosotros, y hay que identificar estas voces. Me, durante, mientras, mientras, mientras estoy en mi carro, en mi auto, conduciendo, a veces entran pensamientos a mí y yo las expulso en el nombre del Señor Jesús, pensamientos malos, las rechazo en el nombre de Jesús. Y por otro lado, a veces tengo pensamientos y a veces hay esos pensamientos de que Dios nos dice qué hacer en momentos específicos. Ayer le dije a Shiria que no sabía qué decir mañana, hoy en la prédica, así que me arrodillé al Señor y le dije a Dios, ¿qué quieres que diga, Dios? ¿Qué quieres que diga, Dios, mañana? Así que aquí Malaquías habla acerca de la luz.
y cuando entré aquí todo estaba iluminado con la luz y la verdad es que nosotros no acordamos entre nosotros, ni hay ninguna relación entre nosotros, no hablamos acerca del mensaje. Y si la alabanza tenía como tema la luz de Jesús hoy, y hoy la prédica tiene que ver con la luz de Jesús, podemos ver la obra del Espíritu Santo en esto. En Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo aquí toma como imagen a un soldado romano y le da significado a cada una de las armas de un soldado romano. Hoy queremos poner atención a esta coraza de justicia que estaba en el pecho del soldado romano. Está destinada a detener los golpes de las lanzas y de las espadas que vienen contra el pecho. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en nuestro pecho? Tenemos en el pecho el corazón. Así que la coraza de justicia protege nuestro corazón. Tal vez en otra ocasión vamos a hablar acerca de la coraza de la, el, eh, de otro tipo de protección que habla aquí la palabra de Dios. En el corazón tenemos mucho, nacen nuestros pensamientos y voluntades nuestras y muchas otras cosas. Así que nosotros hemos recibido este escudo, esta coraza de justicia. Pero ¿cuál es el problema? El problema de muchos creyentes y tal vez y también en su tiempo ese era mi problema. Porque nosotros intentamos hacer todo bien y es bueno querer hacerlo todo bien, pero con la sensación y con el motivo de justificarnos a nosotros mismos. Y allí caemos cuando nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos, hacerlo todo bien para justificarnos a nosotros mismos de que hacemos todo bien y somos correctos. Y esta justificación propia no es la coraza de justicia. Esos son trapos sucios, como dice la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra excremento, pues el excremento es lo que hace su niño pequeño cuando está bebé. Pero ustedes saben, es ese material biológico que expide olor malo. Y así es, y de esa manera es nuestra justificación propia. Así la describe la palabra de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 5. Isaías capítulo 64, versículo 5. Sí, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste. Son como trapos sucios nuestras justificaciones propias. Y esto no nos puede ayudar. Versículo 6, era 64, versículo 6. Yo me acuerdo cuando empecé a ser pastor, fui un pastor joven en su tiempo y recibí como herencia algo que no quiero describir en detalle, pero se trataba de una mujer que estaba queriendo atraer a personas a ella, y todo quien venía contrato con ella salía perjudicado. Y como pastor joven, ese fue el primer problema. Y me dijeron los ancianos anteriores de la iglesia de que esa cosa no se había tratado con esta mujer y sabía de que ese problema lo tenía que
tratar yo. El esposo de esta mujer había ayudado mucho a la iglesia, pero quien gobernaba la casa del esposo de esta mujer era la mujer, quien gobernaba. Y ella empezó a hacer una mezcla del judaísmo con nuestras creencias, y también empezó a implementar cosas de la nueva era y enseñaba eso en la iglesia. Entonces, y yo tenía mucho temor de Dios porque era una mujer viuda. A esa mujer se le murió el esposo de cáncer, y la palabra de Dios dice de que las viudas hay que ayudarlas. Entonces yo junto con Siria investigamos todo el material que ella divulgaba, lo estudiamos muy en profundidad. Así que, como dice la palabra de Dios, nosotros tomamos a testigos con nosotros, y mediante todo este proceso, en el primer encuentro con esta mujer, yo fui atacado, y mientras esa mujer me atacaba, yo sentía como que hubieran bolas de fuego que me tiraban al pecho. Sentí, y y toda esta experiencia casi me mata. Y Guidón también en ese momento se añadió a los ancianos de la iglesia. En ese día nosotros decidimos sacar a esta mujer de la iglesia. Nosotros tomamos la decisión de alejarnos de esta mujer, y quien no estaba de acuerdo con esta decisión podían retirarse de nuestra iglesia también. Así que muchos se retiraron, muchos se fueron. Si nosotros no hubiésemos sacado a esa mujer, hubiésemos todavía tenido hoy en día una iglesia de Peniel enferma, o puede que no hubiera continuado su existencia. Así que toda la influencia de esta mujer en ese momento terminó. Pero cuando yo sentí que esa bola de fuego me tocó, empecé a pensar por qué me había ofendido de esa manera, porque me sentí ofendido. Y entonces empecé a concientizarme de lo que me tiene que proteger, de lo que tiene que proteger mi corazón. ¿Dónde está mi coraza de justicia? Porque yo en mi interior estaba tratando de hacer todo lo bueno posible en mis fuerzas. Y eso es bueno, tratar de hacer las cosas bien con nuestras fuerzas, pero tenemos que entender de que no es por mi justificación propia que estoy aquí, sino que es por justificación de Dios. Y si he escrito algo malo y si he hecho algo malo, aún no me mantengo con lo que anterior. Yo soy pastor, es es mi cargo pararme enfrente a los lobos, y ser pastor es un cargo que no es agradable. Incluso si yo cometí un error y me dice Satanás, hiciste esto malo, hiciste lo otro mal, ¿sabes qué? Incluso si tienes razón, Satanás, yo no estoy diciendo que soy perfecto, porque Jesús es el perfecto. Pero yo me mantengo en la justificación de Jesús, y nosotros tenemos que aprender a ponernos esa coraza de justicia, porque somos limitados, somos débiles, somos personas, y Dios ve el corazón. Nosotros sí caminamos bajo el temor de Dios, y sí buscamos la dirección de parte de Dios, pero nosotros no somos Dios ni somos perfectos. Y Satanás buscará precisamente ese pequeño fracaso, y pudiste decir las cosas de una manera mejor. Y si esa flecha logra perforar tu coraza de justicia, empezarás a pensar en estas cosas, y empezarás a pensar esas cosas. Pero Dios sabe y conoce los corazones, y yo estoy con la coraza de justicia de Dios. Y esto yo se lo recomiendo a cada uno de nosotros que estamos aquí: abandonar la justificación propia y reconocer la justificación que Dios nos da. En Mateo capítulo 5, versículo 20,
Esto es parte del Sermón del Monte. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos, que ellos, que ellos se preocupaban hasta por los pequeños detalles de los mandamientos que eran considerados justos, y ellos persistían, y ante las personas ellos eran contados como justos. Y por supuesto que Jesús veía a estas personas mucho más profundamente, porque por afuera ellos hacían un show, pero por dentro estaban impuros en sus corazones. Ante los ojos de todos, los fariseos eran justos. Entonces Jesús les decía a sus discípulos que tenían que ser incluso más justos que los fariseos. Entonces los discípulos podrían pensar que tengo incluso que pagar por el aire que respiro. ¿Cómo voy a ser más justo que los fariseos? Pero él no estaba hablando de lo más que ellos podían hacer físicamente, sino que estaba diciendo de que él iba a dar la justificación perfecta de él a ellos. Y con esta justificación perfecta que tú no la lograste, y por causa de tu fe, es que yo recibo toda tu culpabilidad y te doy a cambio mi justificación. Y esto fue lo que ocurrió en la cruz. Y es por esta razón que venimos por fe a esta iglesia. Yo les doy a ustedes la justificación, dice Jesús. Juan el Bautista, que era grande, él iba con una vestidura sencilla y él se alejaba de todo pecado y de toda abominación y comía la comida más sencilla, y nada tenía, era muy sencillo, ni siquiera se divertía, incluso, pero Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Y cómo es eso posible? Pero ¿cómo puedo ser mejor que Juan el Bautista, que se desconectó de todo el mundo exterior? Pero Jesús dice, tú serás más grande porque tú recibirás la justificación perfecta de Dios. Así que el más pequeño en el reino de los cielos es mucho más grande que Juan el Bautista, que era el más grande que haya nacido de mujer acá en la tierra por sus propias fuerzas, hablando de la justificación propia. Así que nosotros tenemos que aprender a mantener la fe de Dios, la justificación de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros recibiéramos la justificación de Dios. Y no hay mejor justificación que esa. Es perfecta la justificación de Dios. Esa es la coraza de justicia que queremos ponernos cuando venga Satanás a culparnos. Sí, podemos sí examinar las cosas que nos dicen las personas y pedir y arrepentirnos de esas cosas, pero no dejar que la culpabilidad nos haga caer. Jesús es el que me justifica por causa de mi fe completa en Él. Y yo camino bajo el temor de Dios. Yo aquí estoy hablando a cambio de todo creyente que está aquí. Caminamos bajo el temor de Dios. Ahora, cuando esta luz y esta verdad, o sea, el sol de justicia, cuando la luz, cuando este rayo de luz toca el corazón, ¿qué trae consigo este rayo de luz? Trae sanación. O sea, el sol de justicia está lleno de sanación. Vamos a 42. Isaías 42. Versículos 6 y 7. Ahí también se habla acerca del Mesías.
Dice así. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo vine para abrir los ojos, dice Dios, los ojos de los ciegos. Y no solamente los ojos de los ciegos que están ciegos físicamente, así como sanó Jesús a los ciegos, sino también los ojos espirituales. Vine a abrir los ojos espirituales y a sacar a los presos de sus cárceles. Pero, ¿de qué cárceles se habla aquí? ¿Ustedes recuerdan la parábola que Jesús dijo acerca del siervo que tenía que pagar mucho, le debía mucho al rey, una deuda muy grande tenía esta persona y no tenía cómo pagar, así que el rey decidió de que vendieran todos los recursos de este siervo y de estos recursos que le vendemos de este siervo vamos a recibir lo que él nos debe. Pero el siervo pedía por misericordia. Entonces el rey tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Entonces este mismo siervo que se le había sido perdonado la deuda, había alguien que le debía una pequeña suma comparado a lo que él le debía al rey anteriormente, y este siervo ahorcó a esta persona y le decía que le devolviera todo lo que le debía. Y, y esta persona que empezó a ahorcar al otro estaba en lo correcto porque esa persona le debía dinero. Tienes razón. Esa persona había pecado contra esa otra persona, pero por qué lo ahorcas? ¿No te ha tenido misericordia, Dios, por toda la deuda que te ha perdonado? ¿Dónde están tus misericordias por ese que te debe algo? Trata este asunto, pero ¿cómo? En Gálatas dice de que si alguien es atrapado en un pecado, si alguien es atrapado entre vosotros en pecado, háganlo levantar juntos. El objetivo es tratar de levantar al pecador. Incluso en 1 Corintios 5, que quien se haya acostado con la mujer de su padre, tal vez es un evento tal de que el padre se había casado con otra mujer y el hijo de este hombre se acostó con esa mujer. Aún así, la esperanza es de que del sufrimiento de esta persona y por perder la protección de Dios, que por medio de esto tal vez esta persona se levante y despierte como el hijo pródigo, que cuando se encuentre en ese sitio, en los cerdos, de pronto él tome conciencia y diga, wow, he pecado, voy a regresar a la casa de mi padre a pedir perdón. Siempre el objetivo es bueno, el objetivo es salvar al pecador. No siempre se tiene éxito porque el pecador tiene que decidir por sí mismo si quiere arrepentirse o no. Pero el objetivo principal es salvar al pecador. Así que volvemos a la parábola de Jesús y este siervo ahorcaba al que le debía plata. ¿Y qué pasó con este siervo? El rey se dio cuenta de esta situación y le dijo, tomen a ese siervo y llévenlo a los torturadores a la cárcel hasta que él pague todo lo que me debía. ¿Y qué quiere decir esta cárcel? Es una cárcel del alma. Quiere decir la cárcel del alma cuando estás lleno de odio y con esa sensación de venganza y con esas sensaciones de que él me debe esto y esto te come por dentro y esto es una cárcel de sentimientos difíciles y no buenos porque tú eres el que sufre porque no has perdonado. Perdona. Aprende a perdonar, decide a perdonar. Así que cuando el sol viene, la verdad de Dios entra al corazón nuestro y la justificación de Dios, cuando entiendes cuánto se te ha sido perdonado y Jesús te ha perdonado, y cuando tú entiendes que que quieres perdonar a los demás, porque Jesús dice que si no perdonas a los demás, no se te hará perdonado. Ustedes saben que después de años,
Nos en- Nosotros a veces hacemos lo que por lo que antes estábamos culpando a los demás. Así que no juzgues. No juzgues no quiere decir de que no hay que examinar las cosas, porque sí es bueno, nosotros no vamos a abrazar cada cosa, pero no venimos con una actitud de ahorcar. Nosotros queremos venir a una actitud de levantar. Nosotros no nos entibiecemos con el pecado. Dijo Jesús a la mujer adúltera, ve y no peques más. Pero nosotros, nosotros no vamos a ahorcar al pecador. Esta verdad, esta luz, la luz de justicia y que viene, trae con sus alas sanación. Esto trae libertad. Tú sales de esa prisión. Y esto es lo que acabamos de leer en Isaías 42. Voy a leer de nuevo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. De las tinieblas, que son estos odios, y estas son las tinieblas. Pero Jesús viene con su luz para sanar, para liberar. Y con esto quiero dentro de poco terminar. Para poder ver el sol, nosotros necesitamos ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra cabeza? Así vemos el sol, cabizbajos o con la cabeza en alto. Necesitamos levantar nuestras cabezas. Y todos como creyentes estamos llamados en el Nuevo Testamento a levantar nuestras cabezas. Levantar nuestras cabezas. Mirar a Jesús. Vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, correr en paciencia. Esta es la maratón de la vida espiritual que tenemos todos nosotros. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y etcétera, etcétera. O sea, levanten su cabeza y mírenlo a él. ¿Qué tenemos aquí? Que nosotros hemos sufrido vergüenza. Nosotros nos avergonzamos de cosas que hicimos, pues Jesús tomó todas estas cosas y nos dio libertad. Así que pongamos sobre Jesús estas cosas. Jesús tomó nuestras vergüenzas y ¿qué nos dio a cambio? Gloria. Un día Él nos ha prometido ponernos al lado de su trono de gloria. Quien respeta, quien honra al Señor, Él nos da honra. Así que tenemos aquí la vergüenza y los pecados. Liberarnos de eso. O sea, despojémonos de esto que nos... Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, allí dice de que si con Cristo resucitasteis, lo que está arriba sea su gozo. O sea, lo que está en el cielo, piensen en eso. Mucho tiempo estamos invirtiendo en lo que hay aquí en esta tierra y pensamos mucho en las preocupaciones de esta tierra, pero levanten la cabeza y piensen. Eso les va a ayudar a liberarse. O tenemos en Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, allí está escrito
también que cuando ustedes vean todas las señales del fin de los tiempos, ¿qué hay que hacer? Levantar sus cabezas porque su redención está cerca. Dentro de poco viene la redención. Levanten sus cabezas. O en Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Ahí dice que el pueblo de Israel se quejó y vinieron entonces las serpientes y empezaron a picarlos, a morderlos. Entonces Dios le dijo a Moisés, hágase un estandarte de serpiente de bronce, y está escrito de que todo quien vio esta serpiente de bronce era sano, se sanaba y no se moría. Pero para poder ver este estandarte que tenían que hacer ellos tenían que levantar su mirada, su cabeza, para ver el estandarte. Así que nuestro sol, tenemos que levantar nuestra mirada para ver nuestro sol. Mientras Pedro veía a Jesús, él seguía continuando caminando sobre las aguas. Pero cuando empezó a ver las olas, empezó a hundirse. Así que debemos levantar nuestra cabeza y mirarlo a él y dejar que este sol entre y nos revele y nos enseñe y nos libere y nos saque de la prisión, de la culpabilidad, del dolor, de la vergüenza, de los recuerdos de nuestros fracasos, porque ya pedimos perdón por estas cosas y se nos ha perdonado. Y libertad, encontrar libertad, encontrar la paz, porque Dios pagó el precio. Amén. Jesús es la luz del mundo, es el sol de justicia, y con él hay sanación en sus alas. Tomemos un tiempo de silencio y cada uno vea al sol de justicia de Jesús y démosle todo que nos duele y decidamos ponernos sobre nosotros la coraza de justicia de Jesús y decirle a Satanás, Satanás, vete de aquí, no soy yo, sino Jesús quien murió por mí. Él es el justo. Y en eso me mantengo. Usted me puede culpar todo lo que quiera. Jesús tomó la culpa y yo pertenezco a Jesús. Él pagó